Un saludo muy especial a mis amados hermanos, amigos, que nos siguen y que nos apoyan en este su canal, el Pastor Soto Oficial. Un saludo muy especial por mis amados hermanos, pidiéndoles que se suscriban y que le den like a cada notificación, a cada mensaje. De esta manera ustedes y yo llegaremos a más lugares con la bendita palabra del Señor. Hoy quiero yo tocar un tema muy importante. Cada tema relacionado con escatología bíblica, con la profecía bíblica, es tan importante que el pueblo de Dios debemos de estar muy interesados en conocerlos. Si usted dice, bueno, yo soy uno de los que creo en el arrebatamiento de la iglesia, creo de que el Señor no permitirá a estas 5 vírgenes prudentes pasar la gran tribulación, creo. Estoy seguro o segura de que eso será así. Para nosotros, los que esperamos el arrebatamiento de la iglesia, es tan importante que nos interesemos por los temas que nos habla la profecía bíblica para nosotros prepararnos, como dice el libro de Hebreos capítulo 1, cuidando nuestra salvación con temor y reverencia. Vea que la palabra de Dios nos hace a nosotros responsables de cuidar esta salvación. Sea pastores, sea líder, sea la posición que tenga cada creyente en la tierra, eso no importa. Cada uno de nosotros somos responsables de cuidar esta salvación. Hoy quiero tocar el primer tema acerca de la segunda bestia, porque ya hemos visto muchos temas de la primera bestia y cómo esa primera bestia es algo tan nefasto, algo tan cruel, como que no ha existido otra persona sobre la faz de la tierra tan mala, tan perversa como va a ser el impostor, el hombre de perdición, el inicuo, el cual Daniel detalla bien acerca de él. Pero el otro personaje llamado el falso profeta, y que la palabra de Dios le llama el falso profeta, sin duda alguna tiene que ser similar a la primera. Y todo esto se los parafraseo de esta manera, hermanos, porque cada uno de nosotros debe de evitar en este tiempo que estamos viviendo, si es preciso dar la vida a nosotros en este tiempo, el ser perseguidos, el ser menospreciados, odiados, como ya nos dijo nuestro maestro, el Señor Jesucristo, que si a Él lo aborrecieron, a Él odiaron, con nosotros lo van a hacer también. Así que debemos de estar conscientes de estos temas para evitar nosotros quedarnos ahí. Gloria a Dios. Alabanza al nombre del Señor. En el libro de Apocalipsis capítulo 13, muy conocido, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Atendamos esto, hermanos. Uno viene del mar, que tipifica todas las gentes de la tierra que están y caminan sobre el planeta y existimos aquí. La otra bestia viene de abajo, viene de las profundidades del abismo. Dice, y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Entienda esto. Esa personalidad
esa personalidad, esa apariencia de piedad, como nos dice la palabra de Dios, que va a tener este elemento, porque será un líder, sin duda alguna, resurgirá de ese imperio babilónico caído como es la Roma. Eso estamos más que seguros que es de Roma que surge, porque allí en Roma hemos tenido nosotros los personajes más nefastos que hay. Ahí tenemos la historia nosotros del cristianismo, de la iglesia en Roma, cómo esta iglesia fue tan perseguida, pero que hay innumerables rollos escritos. Me ha tocado leer algunos y no ha habido en historia una persecución tan grande como esa. Cuando los cristianos se refugiaron en las catacumbas debajo de la ciudad de Roma, y esa iglesia que estaba allí en las catacumbas y que cuenta la historia de la iglesia, que esas catacumbas, esas cuevas que habían debajo de la ciudad de Roma, eran como otra ciudad subterránea. Es como decir Nueva York, que hay una ciudad arriba y hay otra ciudad abajo. Yo pues viví 12 años en Nueva York y sé lo que les estoy hablando. Pues así mismo era en aquel tiempo. La historia dice que fueron los creyentes en Jesucristo los que tomaron como oficio el sacar el cemento que había en las profundidades de la ciudad. Y fue tan así que hicieron tantos laberintos o cuevas que eso se convirtió en otra ciudad abajo, porque el pueblo de Dios, al verse perseguido, y como ya conocemos nosotros la historia del pueblo de Dios en Roma, cómo eran lanzados a los leones en el Coliseo romano, eran lanzados con todo y familias. Ahí se reunían todos los líderes que en ese entonces tenían como emperador a Nerón. Y ahí ellos se divertían. Ellos se regocijaban al ver que los leones desgarraban a ancianos, desgarraban a niños. Y bueno, daban muerte a estos grupos que les lanzaban. También la historia dice que se los lanzaban a los gladiadores. Y así sucesivamente nuestros hermanos fueron muertos, sacrificados ahí en Roma. La historia nos cuenta que Nerón alumbraba las calles de Roma, poniendo en una estaca a los creyentes y los embarraban de brea, de petróleo, les prendían fuego y así alumbraron Roma. Incluso algunos historiadores, y yo no lo aseguro ahora, se cree que el apóstol Pablo le pasó igual también. Y así el pueblo de Dios fue tan terriblemente perseguido. Y ellos optaron por habitar las catacumbas, que eran como ciudades. Incluso la historia dice que tenían tremendos sitios abiertos abajo en las catacumbas, donde ellos celebraban la palabra de Dios. Cuenta el historiador que escribió este libro, que lo presté y no me lo devolvieron, de que los creyentes venían a un lugar donde era un poquito más cerca de la superficie de la tierra y entraba un poquito de luz. Y ellos, que tenían un pedazo del pergamino de las Sagradas Escrituras,
Ahí todos se regocijaban leyendo esos versículos bíblicos. Todos ahí se nutrían de la palabra de Dios. Luego, con ese conocimiento, celebraban los cultos y los ancianos de la iglesia con antorchas que se alumbraban, celebraban el culto al Señor, cantaban coros y se hablaba la palabra y todos se regocijaban. Y luego cada quien buscaba el lugar donde vivía. Bueno, allí abajo. Ellos no salían de ahí. La historia cuenta que ellos tenían un color tan pálido porque no les daba el sol. Ya un color con su piel muy pálida. Se cuenta que tenían ellos gentes especiales, hermanos, jóvenes, entrenados para salir a buscar comida y con la misma huir nuevamente. Cuenta la historia que solamente los cristianos evangélicos conocían bien como la palma de su mano las catacumbas. Soldado que entraba persiguiéndolos y se adentraba a las catacumbas quedaba perdido. Nunca jamás lo volvían a ver, al menos que los creyentes lo auxiliaran. Pero ese no volvía a salir. Solamente los cristianos evangélicos conocían las catacumbas. Y algunos de los que salían a buscar comida no lograban regresar, pues los atrapaban y los sacrificaban en el Coliseo Romano. Y cuenta la historia, hermanos míos. Esto es para nosotros llenarnos de fortaleza, de valor, para nosotros pues glorificar a Dios con nuestras acciones. Cuenta la historia que también los cristianos evangélicos que estaban en las catacumbas tenían personas que los enviaban a buscar el que era muerto, porque ellos tenían voceros que recababan la noticia. Así que cuando eran muertos algunos cristianos evangélicos y los dejaban un tiempo en las plazas, entonces ellos tenían personas especializadas en ir a traer ese cadáver, porque había un amor y había una manera tan especial de tratar ese cuerpo de ese santo, que lo robaban y lo traían y tenían su cementerio abajo. La historia de los cristianos en Roma es algo impactante, el cual nosotros tenemos que indagar y leer. Y saber a cargo de quién estaba esta gran persecución. Bueno, estaba a cargo de Nerón, este emperador nefasto, que solamente hay uno que se le puede igualar un poco, y es Calígula. A Calígula le decían el descuartizador. Era realmente un hombre poseído por un demonio terrible, de odio y de formas, de técnicas como matar a los creyentes evangélicos. Pero Nerón, se cuenta la historia completamente de lo que hizo Nerón. Se considera que es uno de los hombres más déspotas que hubo en historia. Más allá, en un siguiente tema, yo le voy a relatar acerca del estudio de los especialistas en la materia acerca de este hombre Nerón. Pero ahora veamos nosotros que el espíritu que va a subir de la tierra, que los especialistas consideran
que es una persona ya fallecida. Muchos, déjenme decirle, hermanos, y todo esto lo que le estoy diciendo tiene que ver con información, ¿verdad? Nada yo estoy aseverando, porque yo soy un pastor de muchos años, el cual tengo mucho cuidado en la doctrina bíblica. Pero muchos creían que era Juan Pablo II el que se iba a levantar, ya que su cadáver lo tienen allí embalsamado, lo declararon y lo canonizaron como un santo y le atribuyeron varios milagros también. Pero realmente Juan Pablo II no fue tan malo como Nerón. No se asemejaba a Nerón. Nosotros, los que conocimos un tanto de Juan Pablo II, vimos que era un hombre muy amable, era un hombre que iba por el mundo y todo eso. No estoy diciendo de que, ¿me entiende? Lo que estoy hablando es las personalidades de ellos, que no se asemejan, no se parecen. Entonces, descartamos a Juan Pablo II, que va a resucitar. De ninguna manera. Porque para eso tenemos otros candidatos nosotros, como lo fue Hitler. Pero tampoco Hitler se puede poner en una posición de que él va a ser el falso profeta. Porque Hitler fue empujado. Un diseño, el cual podemos hablar un tema más allá, de cómo se le diseñó un plan en lo que Hitler hizo. Porque Hitler no tenía pensamiento, al menos eso es lo que yo creo, que no tenía un pensamiento personal. No fue un líder que, pues él tenía la capacidad de planificar todo esto, sino que habían entes oscuros atrás de él, como lo habían en Nerón. Entonces, ¿qué pasa? El dragón, el cual confiere su poder a la primera bestia, que ya sabemos que es el anticristo, escoge y tiene que escoger otro espíritu tan malo, tan perverso, como este que va a subir de la tierra. Entendámonos, va a subir del abismo. Y si va a subir del abismo es porque está encerrado allí, porque está preso allí. Como ya nosotros sabemos, todas las personas que están en el infierno básicamente están presas y con suplicios. Entonces, el dragón tiene que escoger una personalidad que se asemeje al impostor, al anticristo. Y nosotros podemos ver que la escritura nos relata aquí que tendrá una personalidad que va a parecer una persona amable, afable, pero va a hablar como un demonio. Va a tener voz de demonio. Vendrá en un espíritu demoníaco. Es algo que el enemigo se ha cuidado de guardar. Cada pieza de estas que ha compuesto, tanto para imitar, porque muchas veces nosotros nos detenemos mucho a observar la imitación de una Trinidad, la imitación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no observamos el plan maligno que es el que le interesa al enemigo. Y ese plan es como el que hubo en el tiempo de Nerón. Más allá le voy a decir lo que piensan estudiosos profundos de la escritura escatológica y profética ya escrita. Pero el enemigo tiene que dotarse, es la palabra, tiene que dotarse de un espíritu tan maligno para que nuevamente
se haga una réplica de lo que aconteció en la Roma pagana, de las formas como la Roma pagana ejecutó la destrucción en el pueblo de Dios. Y recordemos que la palabra de Dios nos habla de que a los santos les corresponde darle a beber de la copa de la ira de Dios a la Babilonia. Es a la iglesia, porque la iglesia es la que ha sufrido la persecución. Una persecución que no ha terminado, porque la iglesia, amados míos, ha sido víctima de los planes macabros de Roma. En lo que va la vida de la iglesia, en lo que corresponde a la vida de la iglesia, a través de engaños, a través de falsas doctrinas, a través de paganismo entrado a la iglesia, como nosotros tenemos en la iglesia cristiana evangélica tradiciones que no corresponden nada a la vida de la palabra, a la vida bíblica, sino que son tradiciones incorporadas por Roma. Podemos mencionar muchas, como la Semana Santa. Y aún la iglesia, en una etapa un poco tardía, vimos a la iglesia bautizando niños. Y cosas así que no me quiero detener mucho a hablar acerca de esta temática, de cómo esta segunda bestia, operando en el espíritu de la Roma pagana, ha atacado a la iglesia de todas las formas y maneras que podamos entender, hasta llegar a la muerte. Si ahora mismo no se ha ejecutado un plan, deseo lo tienen deseos de sobra. Lo que pasa es que aquello no les funcionó, porque como decían los antiguos, cada gota de sangre que derrama un cristiano evangélico, dicen así, es como que son un abono y nacen 10 matan uno y nacen 10. Entonces, Satanás no le funcionó el plan de destruir al pueblo de Dios de esa manera, porque el pueblo se fortalecía, la fe se fortalecía, los cristianos se multiplicaban a montones. Ellos tienen el deseo de hacerlo. Entonces, ¿qué han hecho? A través de las liturgias, a través del paganismo, de un calendario pagano establecido en nuestro sistema, y cada uno marcado con el nombre de una deidad, llevaron a la iglesia a participar del paganismo, del cual en los últimos tiempos, mis amados, porque si a ustedes les interesa este tema y que se siga desarrollando este tema, pues entonces usted denle un me gusta y usted compártanlo para que nos ayude. De esta manera nos interesamos, porque mis amados, cada tema de esto cuesta dinero, cuesta tiempo, interés, amor, y queremos bendecir al pueblo de Dios, pero para eso usted tiene que ser de apoyo para nosotros. Mis amados, así la iglesia ha llegado a un momento donde debemos de despertar del sueño que estábamos durmiendo y decir, mire, vamos a agarrar la escoba espiritual de Dios y a barrer la casa. Itaramai, Urrabashita. ¿Qué ha dicho Dios en el último tiempo, el Padre Eterno? Prepara tu casa, Itaramai. Prepara tu casa, porque la redención está cerca. Abashandarabasoa. Para algunos que serán llevados antes del arrebatamiento, para otros que nos encontraremos con Cristo en el aire, sea
que seamos resucitados o transformados en vida, nos encontraremos con nuestro Salvador en el aire. Pero ahora ordenemos la casa, limpiamos la casa. Seguiré con el tema de esta segunda bestia y lo que los escatólogos profesionales y estudiosos que se suman en noches enteras al análisis de la palabra de Dios creen y lo han dejado escrito. Porque la palabra de Dios dice que los entendidos entenderán. Recordemos eso, hermanos. Pero hoy limpiemos la casa. Hoy saquemos las tradiciones que la Roma pagana ha introducido. Yo, que soy un pastor misionero, que la primera obra la abrí en Honduras y la pastoreé 12 años. Sufríamos para el tiempo de Semana Santa. Y usted sabe cuando digo Semana Santa. Sufríamos porque la gente está siendo presionada por espíritus, por demonios que presionan al creyente para que participe de las blasfemias, que en otra ocasión vamos a hablar los nombres de las blasfemias, de la primera bestia, de la mujer que sube en la bestia. El creyente ha sido presionado espiritualmente para que participe y se contamine. ¿Y qué pasaba cuando regresa esa gente de sus fiestas, de participar con sus familias, de andar por las aguas, por los mares, que usted sabe que eso tiene una tipología demoníaca, de participar en los baños de Semana Santa, rituales donde las aguas son contaminadas y conjuradas para la contaminación del creyente y éste no pueda recibir la esencia de la bendición de Dios, de la revelación de Dios? Todo ese ataque lo ha hecho esta segunda bestia, usada por el mismo diablo. Así que Satanás, el diablo, tiene preparado este espíritu. Este espíritu que va a matar, que va a dictar leyes y que será el vocero, el representante, porque la primera bestia da su poder a la segunda, a tal manera que hace grandes milagros. Mis amados hermanos, esto es tan importante como para prepararnos, porque el arrebatamiento está cerca. El Señor no dejará a la iglesia pasar por la gran tribulación, ni sobre la tumba de sus santos caerá una bomba atómica, ni caerá un meteoro, ni vendrá una peste que arrope la faz de la tierra, estando sus santos ahí de ninguna manera. Olvídese de eso. Usted no crea a aquellos que llaman mentirosos a los santos hombres de Dios que estamos hablando de esto. Usted no lo permita. Usted refute lo que dicen estos que, según creemos, no son parte de la iglesia del Señor, aunque se llamen pastores, cristianos, escatólogos. Si alguno se levante en contra del arrebatamiento de la iglesia para creer que sobre los santos que están en los sepulcros, bueno, sus cuerpos fueron enterrados, ya sabemos por la palabra que sus almas están con Cristo. Jamás el Señor dejará que caiga un meteoro, una bomba atómica sobre la tumba de ellos. De ninguna manera. Esto se acabó. Dios le va a poner un fin a todo esto, quitando a la iglesia y comenzando a caer los juicios de Dios sobre una humanidad mala y perversa y sobre un sistema diabólico y satánico, porque nunca de los nunca, después de la caída del ser humano, Dios estuvo completamente en control de la tierra, sino que la tierra se le entregó a un príncipe, al demonio caído, a Lucifer, a Satanás. El Señor lo reprenda.
Pero después de que el Señor aniquile a sus enemigos, ya conocemos nosotros quién es el rey que viene a reinar, valga la redundancia. Es nuestro Señor Jesucristo, al cual usted tiene que correr right now, ahora mismo, tiene que correr. Si usted no ha recibido a Jesús, tiene que correr, el tiempo es breve. No se deje engañar, no tenemos más tiempo, es breve y tenemos que aprovecharlo bien. Corra a Cristo y sálvese, acéptenlo y escríbanos por esta plataforma. Todos estos mensajes tienen una finalidad y es de ganarnos algo para alguien, para Cristo, y para que nosotros arreglemos más nuestra vida y seamos cada día más espirituales. Así que el Señor bendiga tu vida. Si te gustó el mensaje, la palabra, pues comparte y dale like lo más que puedas a estos mensajes, que nosotros vamos a seguir hablando del tema y de otros temas más muy interesantes para la iglesia. Así que tengas un feliz tiempo y que Dios te bendiga. El pastor Visitación Soto, desde el estado de Luisiana, Estados Unidos de América, te dice: Dios te bendiga.